Bueno, pues estamos aquí esta noche con una de las leyendas más grandes, o debería decir quizá la gran leyenda del Spectrum, el señor John Ridman. ¿Qué tal, John? Bastante bien. Bueno, antes de comenzar, queremos agradecerte que estés aquí esta noche en el Mundo del Spectrum Podcast con nosotros y esperamos que pases un buen rato. Así que vamos a comenzar. Primero de todo, John, queremos preguntarte si recuerdas el momento exacto en el que decidiste que te gustaría ser un diseñador de videojuegos o es algo que fue ocurriendo poco a poco con el paso de los años. No, fue muy rápido. Fue un caso de, veamos, me compré entusiasmado un ZX 81, sencillamente porque pensé que la empresa para la que entonces trabajaba podría necesitar un ingeniero. Sí, así que quise aprender sobre él y lo conseguí. Hice todo lo que se me ocurrió con él y me di cuenta de todas las cosas que podía hacer, entre ellas programar videojuegos. Así que empecé a programar juegos y todo eso ocurrió en, no sé, un par de semanas. Sí, eso es muy rápido, supongo. ¿Qué edad tenías en aquel momento? Por aquella época, ¿qué edad tenías? Unos 21. No, me lío. 25. En aquellos primeros años del Spectrum nos gustaría hablar sobre Combat Zone, aquel juego que estaba inspirado en Battle Zone. Tu juego estaba bastante bien hecho y tenía una gran velocidad y era bastante fresco para ser un juego del año 1983. ¿Te gustaba la propia versión de recreativa? Mucho, sí. Muchos amigos solían reunirse en mi casa en aquella época. Se pasaban y luego íbamos a los pubs. Y a menudo alguien decía, necesitamos hamburguesas. Y alguien iba por las hamburguesas. Pero la única atracción de hacer el camino era que podía jugar a la máquina del Battle. Allí era donde jugaba todo el rato. ¿Eras fan de los recreativos en general, no solo de Battle Zone? O sea, ¿te gustaban el resto de juegos de recreativas? No especialmente. Pocos me engancharon. No había tantos en la zona donde yo vivía, así que no los veía y era solo la última y más reciente máquina, como la de la hamburguesería. La veías y te enganchaba. Probablemente no sea bueno engancharse a los videojuegos tan fácilmente. Me alegro de no haber tenido acceso a otros. Acerca de aquella primera etapa del Spectrum, algunos de tus amigos y colegas, como Sandy White, tuvieron el mayor éxito en el inicio de la vida comercial del Spectrum. ¿Crees que los juegos se vendían mejor a principios de los 80 que a finales, incluso cuando aquellos primeros juegos eran mucho más simples? No. Debería decir que las grandes ventas comienzan cuando la gente aprende a publicitar. Y eso ocurrió probablemente cuando Imagine empezó a mover la publicidad. Así que en el Reino Unido otras compañías se unieron gradualmente a la publicidad. Se hicieron más profesionales. Y eso impulsó juegos individuales. Y ahí me hice notar. Le daré un ejemplo. Yo estaba bastante cerca de gente de cristal, como Simon Patel y otros pocos. Y las ventas que ellos estaban consiguiendo de sus juegos, que tenían buenas críticas, eran solo un 10% de las ventas que yo estaba consiguiendo. Esa era toda la diferencia. Sí, porque ellos no se podían permitir el proceso de publicidad que tenía Ocean.
Sí, en los primeros años obviamente no era lo mismo, ahí estoy de acuerdo contigo. Tú eras uno de los programadores estrella de Ocean. ¿Fue algo que te hiciera sentir algún tipo de presión? En otras palabras, ¿te afectaban de alguna forma las grandes expectativas que generaba tu trabajo? No, sorprendentemente no, porque yo era completamente independiente. Yo no era un empleado de Ocean. Me daban trabajo según me interesaba. Pero no había ataduras, ni contrato que dijera que yo tendría mi juego preparado. De hecho, hubo un caso de un juego en el que estaba trabajando y otra compañía se interesó por él e hizo una oferta. Pude dejar Ocean, pero Ocean igualó la oferta y eso fue todo. Nunca sentí la presión de tener que hacer ni siquiera los nuevos juegos para Navidad. Nunca he estado bajo presión para hacerlo, ni en Semana Santa. El momento era cuando yo lo acabara. En relación con esto, ¿pensaste en algún momento en crear una especie de equipo con otros compañeros, con otros colegas programadores, o siempre preferiste en ese sentido ser independiente? It never really occurred to me at the time. It probably would have been a damn good idea. So I just stayed independent. Nunca se me ocurrió en aquella época, y quizá hubiera sido una buena idea, pero fui independiente. Era muy fácil para mí en aquella época hacer un juego más o menos yo solo y trabajando con mis horarios cuando me apetecía. O como era el caso, había periodos en los que me desesperaba y no hacía nada durante un par de meses. Y luego volví a ello y acababa lo que estuviera haciendo antes. Sí, lo entiendo. Bueno, John, si te parece podemos ir ahora con las preguntas relacionadas con los Filmation. Obviamente tenemos unas cuantas, así que sí, tus juegos, especialmente Head Over Heels, fue un éxito en niveles difíciles, pero nada mal. Quiero decir que bueno, uno puede superarlo con bastante práctica. ¿Cómo conseguiste ese equilibrio en la dificultad? Quiero decir, diseñar todos los puzzles para cada pantalla de un Filmation, ¿fue difícil? ¿Tuviste que testear durante mucho tiempo las pantallas o cómo lo hiciste? Ok, creo que con Batman lo hice. No lo conseguí bien equilibrado. Ciertamente sé que las primeras 9 o 10 localizaciones eran demasiado difíciles y algunos abandonaban. Muy al principio, lo que es una pena después de tanto trabajo creándolo, y me di cuenta después. Ya había empezado alguna comprobación. Básicamente, tenía todos mis programas en mi salón y mis amigos se pasaban y los probaban. Yo solo me sentaba en el sofá y los miraba. Veía cómo reaccionaban a los distintos puzzles. Y si pensaba que tenían demasiados problemas, me planteaba volver a trabajar los puzzles. Quiero decir, algo típico habría sido combinar un puzzle mental con un problema físico para que tuvieras que estar físicamente preparado y tener que decidir qué hacer, y lo que habría pasado es que la gente habría averiguado qué hacer y lo habría probado, fallado, pensando que no habían acertado qué hacer. Se habrían equivocado, pero el lado físico les estaba derrotando. Y cuando me di cuenta de lo que estaban haciendo, empecé a dividir los puzzles para hacerlos puramente más o menos mentales o físicos, intentando no hacer nada demasiado complejo ni demasiado difícil.
Sí, y de hecho esa es la manera correcta, creo yo, porque volviendo a los 80, para testear los juegos, muchas de las comprobaciones que se hacían eran hechas por los propios programadores, y eso quizá puede ser un error, porque ya has visto las pantallas que tú mismo has diseñado, es decir, tú ya conoces el juego y quizá no consigues equilibrar bien la dificultad con los niveles, aunque... No, ¿sabes? Nunca lo haría y mucha gente se perdería el juego por la dificultad. Yo solía decir entonces que quería una pastilla antimemoria. Quería tomarme una pastilla y olvidar que yo había hecho el juego y jugarlo como si no lo hubiese visto nunca antes. Solo de esa manera sabría cómo es y cómo jugarlo. Es interesante que cogí Monster Max hace unos 3 o 4 años y no había jugado desde hacía 12. Y no me acordaba, no sabía cómo hacer cosas y me encantó. ¡Wow! Esto funciona. Está bien, me gusta. Como si no fuese mi juego, que yo conocía a la perfección. Me encantó, pero es imposible cuando estás en medio del proceso de creación y continuar con eso cuando piensas que dentro de las compañías se produce toda esa documentación enorme de 1 pulgada de grosor y con descripciones detalladas de todos los puzzles. Y yo siempre estaría pensando, ¿cómo sabes lo que sentirán? ¿Cómo sabes cómo la gente va a reaccionar ante ellos? ¿No? Suelo revisar a fondo mis cosas. Vamos a ver cómo se juega. Lo cambio, intento algo nuevo, y literalmente así es como Batman o Head Over Heels fueron creados. Fueron creados según yo iba avanzando. Sí, habla un poco de Monster Max, un juego que hiciste para Game Boy, un Filmation excelente en nuestra opinión. ¿Crees que se podría hacer algo más con la técnica Filmation? ¿En algún momento has pensado en hacer otro juego utilizando esa misma técnica? I guess it would be quite difficult now with Creo que sería bastante difícil ahora con tantas nuevas tecnologías. Cuando tienes ejemplos como Mario, Zelda y lo bien que se ven, creo que sería raro volver atrás. Porque es fácil olvidar lo complicado que era averiguar dónde estaban las cosas, porque no tenías perspectiva. Porque era completamente isométrico y no podías saber lo lejos que estaban las cosas de ti. Estaban desconectadas de todo. Había una plataforma flotante. Era muy difícil ver dónde estaba. Y yo siempre intento construir para hacer obvio dónde están las cosas, aunque no siempre era posible cuando las cosas se están moviendo. Con la perspectiva es algo que ves, lo sabes inmediatamente, por lo que pienso que es un poco limitado desde ese punto de vista. La pena, yo tengo un sistema que encontré y que rota completamente un objeto en 3 dimensiones, en cualquier dirección, pero sin perspectiva, y es muy, muy rápido y simple, aunque nunca lo usé. Quizá esto sea un poco embarazoso, John, pero tengo que preguntarte por qué los compañeros no elegían el Filmation para hacer más juegos. Es decir, los jugadores queríamos muchos más Filmation, eran muy buenos. ¿Por qué no se hicieron más? Es que se olvida del tiempo que se tarda en hacer estos juegos, especialmente cuando la línea que uno mantiene se rompe porque te aburriste de ello. Hablamos de más de 1 año por proyecto y puedo llegar al final de un juego y pensar,
¿quiero otro cuando tenía tanta presión sobre mí para hacer otro juego de fútbol? E hice unas mejoras interesantes en Match Day, en sus gráficos, y tuve ese periodo de ruptura. Y de pronto estás hablando de dos juegos isométricos con 3 o 4 años, viendo el cambio de plataforma, llegando al final de su vida. De hecho, yo había empezado con la estructura de un juego isométrico con scroll. Pero apenas había empezado con él. Y ahí llegó el punto en el que quise trabajar con un equipo más grande. Y pensé, bien, si hay alguien con quien yo quiero trabajar es con ellos, ya que les tenía un gran respeto. John, tú conociste a los hermanos Stamper. ¿Te ayudaron con tu trabajo en algún momento o se sorprendieron al ver hasta dónde habías llevado la técnica del Filmation? Empecé a hablar con ellos tras Head Over Heels, así que no me ayudaron al principio. Pero el hecho es que recuerdo cuando vi Night Lord y dije, quiero hacer eso, quiero usar esa técnica. Recuerdo perfectamente dónde estaba. Es como cuando la gente dice que sabe dónde estaban exactamente cuando dispararon a Kennedy. Yo sabía exactamente dónde estaba cuando vi por primera vez Night Lord. Y recuerdo a todos los programadores que estaban alrededor en la habitación, sentados en el suelo. Y pensé, wow. Y al fin hablé con Chris sobre toda esa tecnología. Batman tenía un método más limpio y menos consumo de memoria que Night Lord. Era un sistema más rápido, un sistema mejor. Pero, ¿sabes? Yo conocía el tema. El aspecto era maravilloso. Lo hicieron funcionar. Pienso que hicieron un fantástico trabajo y lo mantuvieron cuando lo acabaron. Bueno, supongo que te inspiraste en el célebre Night Lord y quiero preguntarte si se cambió el código. No, nunca me ha interesado ocuparme de eso porque es más trabajo que empezar a trabajar tú solo. Lo importante es entender, yo puedo escribir una enorme cantidad de código. Soy un escritor de código increíblemente rápido. Aunque lo difícil es pensar qué vas a escribir. Recuerdo la cantidad de código que escribían los programadores en aquel entonces. Algo así como unas 3.500 líneas al mes. O al año. No recuerdo en cuánto tiempo. Y yo miraba. Y lo que yo había escrito el mes anterior eran 30.000 líneas. Así que estaba trabajando a más de 10 veces por encima de la velocidad media. Soy un escritor de código muy rápido, pero se trata de pensar lo que vas a hacer.
Le diré que una de las razones por las que programo rápido es lo que hice antes de ser programador. Yo arreglaba televisores para ganarme la vida. Era un ingeniero experto. Cuando estás arreglando un televisor, tienes una pantalla, un altavoz y una señal de antena. Y hay una línea muy directa entre ambos. Y si no tienes una imagen, es cuestión de investigar. Es como un código binario. Y eso es exactamente lo que haces en programación. Encontrar errores. To find bugs, exactly what you do. At least if you want to find them fast. And I know I've sat down with people getting paid quite a lot of money. Me he encontrado con programadores que ganan mucho dinero que dicen: llevo mirando este bug 3 días y no logro arreglarlo. Y yo he encontrado el problema en 5 minutos sin conocer el código. Simplemente reparando el juego. ¿Por qué? Es la manera de afrontar el problema. Se trata de técnica. Yo intentaba tener pocos bugs en mi código. Cuando estábamos acabando Monster Max, estábamos ya en la fecha límite de entrega del código para Nintendo. Y hablé con los del departamento de pruebas de Rare y les pregunté: ¿vais a tener tiempo de testarlo después de que lo acabe? Y ellos dijeron: no nos importa porque no encontramos ningún error en su código. Y les pregunté que cuántos habían encontrado en los códigos de otra gente y me dijeron: cientos. Nunca tendría 3 errores en mi código. Me preocuparía si tuviera 2. Si tuviese un error, lo pararía todo hasta encontrarlo. No puedo entender el concepto de dejar uno y pasar a otra cosa. Queremos preguntarte también, John, ¿cómo fue tu experiencia para crear juegos en la Game Boy? ¿Fue similar a programar para Spectrum sin límite de memoria o algo parecido? Spectrum was complicated. El Spectrum era complicado por varias razones. El raro formato de pantalla, diferentes partes de memoria funcionando en sitios distintos. Y hay una cosa que tener en cuenta: Game Boy fue solo un poco más complicado. El formato de pantalla de más resolución era realmente complejo de entender, porque básicamente no tenías alta resolución en la Game Boy. Y había que usar caracteres y bloques. La mitad inferior de la pantalla tenía que dejarse y seguir poniendo bloques en otra parte de la pantalla. Pero tenía más memoria a la que podías conectar bancos adicionales, más espacio para jugar, lo que estaba bien. Es simplemente distinto, es una buena máquina y hay ventajas y desventajas. De todas maneras, una vez que te has especializado en el sistema, que conoces la forma de programar y demás, una cosa que me viene a la cabeza es si no tuviste más oportunidades de hacer más juegos para Game Boy. Estaba desilusionado con el resultado final de Monster Max, porque no con el juego. Estoy muy contento con el juego.
Pero fue lanzado al mercado en el Reino Unido a principios de año, en enero, y tuvo las mejores críticas, de las mejores que he visto en Game Boy. Some of the best reviews I'd ever seen on the Game Boy. And Rare gave it to Titus to publish. Y Rare se lo dio a Titus para publicarlo. Y Titus lo tuvo en espera durante 10 meses. Si lo hubiesen puesto en las estanterías antes, cuando en Nintendo estaban satisfechos con el trabajo, se habrían vendido toneladas. Pero tuvo ventas muy pobres y eso me desilusionó. Y pensé, ok, tengo que hacer otra cosa porque eso es mucho tiempo para sacarlo a la venta. Yeah, and it's a pity, John, because in my opinion, it's maybe one of the top 10 games on the Game Boy. Sí, es una pena porque en mi opinión Monster Max es uno de los 10 mejores juegos para Game Boy. Es un juego genial. Los niveles están muy bien diseñados y pensar en el tiempo que se tardó en hacer y todo, pues sí, supongo que fue una desilusión para ti. Pero quiero hacerte una pregunta más sobre Filmation, John. ¿Por qué elegiste Batman como personaje de tu primer Filmation? ¿Fue una licencia impuesta por Ocean? As a character for your first Filmation, was it some kind of license imposed by Ocean? No, lo que en realidad ocurrió es que me di cuenta, observando, de lo que estaba pasando en el mercado. Tener un tipo que enganche en tu juego, como por ejemplo un personaje que la gente reconozca o algo así, podría marcar una diferencia enorme en las ventas. Recuerdo entrar en una tienda en aquella época de la película y oír a unos niños emocionados decir: acabo de ver la película, hay que conseguir el juego. Y pensé, oh Dios mío, pues vas a desilusionarte porque el juego es una basura. Pero se vendía bien. Recuerdo que Bernie Drummond vino a mi casa y pensamos, bueno, tenemos que dar salida a esto. Empezamos a barajar ideas y sugerí Batman e inmediatamente lo descartamos porque para mí Batman era la serie de televisión de los 60 y pasó hace mucho. And was long gone. And it was only the fact that Bernie liked playing football and he used to just go over his local. Pero sucedía que a Bernie le gustaba jugar al fútbol y a veces yo iba al campo local a jugar y solía ver chavales y los niños lo conocían. La serie aún la echaban y les interesaba y por eso nos centramos en Batman. The series is being rerun and the kids are really into it, so they still know the name, and that was why we stayed with Batman. I went to Ocean with that idea. Fui a Ocean con esa idea y pregunté si nos darían la licencia y nos la dieron. Fue muy simple, nos la dieron. It was really very simple. DC Comics had virtually no input into the game. Hubo tan solo unas pocas quejas que fueron rectificadas con cambios muy leves. Pero bueno, así fue. Hemos leído en una crítica que Robin estaría en el juego como una especie de personaje oculto. ¿Crees que se podría hacer algo como en Head Over Heels? No, había la posibilidad de poner junto a Batman a otros personajes y pensé en poner a Robin como un bromista que apareciera en algunos lugares inaccesibles. Pero no ocurrió.
it never really happened. Sus gráficos ocuparían un gran espacio. No era lo suficientemente importante. Yeah. Bueno, hay muchas preguntas sobre los Filmation y esta es probablemente una pregunta divertida. Te vimos en Micro Hobby, una revista española dedicada al Spectrum, y aparecías con dos peluches, uno sobre la cabeza y otro bajo los pies. ¿Todavía los tienes? And you had two plushies, one from head, one from heels. You still own those plushies? I don't understand. No entiendo la palabra que estás usando. All right. Plushies, yeah. You mean like... ¿Se refiere usted a un peluche? Yeah, that's it. Yeah. Yeah, I do actually. Yeah. Sí, los tengo. Los vi el otro día en casa, en el desván. That's nice. Dusty. All right. Polvoriento. Dusty, okay. Okay, John, so I want to ask you also some question about Muy bien, de acuerdo, John. También te quiero preguntar algunas preguntas sobre fútbol, porque hemos hablado de Match Day y para muchos jugadores, muchos espectrumeros, es uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. ¿Cuál fue el reto de mejorar la primera versión de Match Day? ¿Qué aspectos del juego mejorarías si apareciese Match Day 3? Pero Match Day 3 apareció. Sí, bueno, me refiero en Spectrum. Well, sorry, I'm just getting my wine away. Right. Well, Match Day 1 was, I don't know, it was the first, it had a lot of firsts in it. Match Day 1 fue el primero. Había en él muchas novedades para mí. Hice toda la animación, que debería decir no fue muy buena. Y trabajé con el scroll de pantalla, que fue complejo en Spectrum. Además estaban todos los aspectos de la inteligencia artificial, sobre la que no tenía ninguna orientación y que desconocía totalmente. Pero cuando acabé el trabajo estaba contento. Tenía algo. Funcionó bien y la gente disfrutó jugándolo. Pero como todos los juegos, cuando el videojuego sale por la puerta, piensas que podrías haber hecho más, mejorando esto o lo otro. Es inevitable saber dónde harías mejoras en el siguiente juego a realizar. If the time comes that you're going to do another one, you know, you've already know where you're going to make the improvements. And in Match Day 2's case, en el caso de Match Day 2, era un sistema más complejo. Get a much more complex deflection system for the ball to try and give the player. El sistema de cambio de dirección del balón para tratar de dar al jugador más control. Porque no solo es chutar, es que el balón rebota en tu cuerpo y utilizar ese movimiento para controlar el balón, y eso era algo que quería lograr. No es todo centrarse en los gráficos. Pero bueno, iba todo terriblemente lento. John, ¿crees que es posible competir con las grandes compañías de juegos de fútbol que tienen licencias oficiales y usan caras de jugadores reales? ¿Tienen ellos más ventajas que los juegos sin jugadores famosos? ¿Qué piensas? Hay varios factores aquí, y el más importante no es el que has mencionado. Le contaré una historia sobre la primera vez que jugué FIFA, cuando salió a la venta en Mega Drive. Was it out on the Mega Drive, I think it was? Yeah, it was on the Mega Drive, yeah. And it was in a shop. A local computer shop. I knew the owners pretty Creo que fue... Yo estaba en una tienda de informática local cuyo propietario conozco bien y voy a menudo, y estaba mirando por allí probando nuevo material. I don't know, I'm doing too well. I don't quite get this. Lo tuve claro. Lo probé. Cerré los ojos
y anoté un gol. Me di cuenta de que la inteligencia artificial ayuda tanto al jugador que ni tiene siquiera que estar allí. Solo alguien moviendo un joystick podría hacerlo todo. Eso significó que la gente se dio cuenta de que jugaba bien y el juego no tenía profundidad. Así que para el juego que yo estaba haciendo, llevaba mucho tiempo construir habilidades para ser bueno. Y alguien que llevaba mucho tiempo jugando era realmente mucho mejor que el jugador que estaba empezando. En algunos juegos que salieron en ese momento, podías jugar muy bien desde el principio. Era algo que tendía a generalizarse. Me di cuenta particularmente cuando salió Super Smash Soccer. Le contaré dos historias distintas. Una de las grandes revistas en el Reino Unido se llamaba Crash. Era la más exitosa en torno al Spectrum y fui a verles un día. Una de las periodistas estaba jugando a un programa que ahora no recuerdo. Y me dijo que tenía una variedad de 9.000 localizaciones. Ella me dijo que llevaba jugando 5 horas y que era el juego más aburrido que había jugado nunca. Yo pensé, esto es trabajo para mí. Alguien puede estar preparado para observar un juego aunque sea aburrido hasta morir. Y ahora voy a contrastar esta historia con la de un periodista que jugó al Super Smash Soccer por primera vez. Estaba obviamente aburrido y tras 5 minutos de juego lo dejó porque aún no había marcado y no estaba jugando bien. Estaba acostumbrado a juegos como FIFA. Just did it all for him, and he wanted to be doing an overhead kick into the goal. Y él quería marcar un gol de cabeza a la primera, lo que no iba a suceder en Super Smash Soccer, ya que era un juego en el que podías pasar el balón y correr tras él, mientras que en los otros juegos solo pasabas el balón. El ordenador indicaba pass y el jugador no tenía control sobre el juego. John, ¿crees que esto de la facilidad de los juegos de fútbol, esto que estamos hablando, todavía sucede en FIFA o Pro Evolution Soccer? No he cogido un juego de fútbol en años. No me interesan. Tienen muy buena pinta. Los gráficos son buenos. El problema inmediato es que no puedes ver el campo ni a los jugadores de tu alrededor. Y eso quiere decir que no puedes ver a quién le puedes pasar. Your instant problem is that you can't see the field. You can't see the players around you. I agree. And that means you can't see who you can pass to. I have to assume that those games will have a very restricted gameplay because of that. Imagino que esos juegos muestran por eso un juego muy rígido. Y eso era algo que habría que cambiar en nuestro Super Smash Soccer. Una resolución más alta para que el juego se vea bien y poder elegir a qué lado vas a poner el balón. Crear espacio. Eso era lo que yo quería hacer. I can't see that any of the games I've seen small bits of doing that now. No creo que ninguno de los juegos que yo he visto lo consigan. Se centran en que el jugador parezca real. Fantástica imagen imitando a jugadores reales en la expresión facial y cosas así.
Es divertido, entretiene, pero me pregunto si no han perdido la esencia de lo que es el fútbol. Los juegos ya no tienen que ver con el fútbol. Bueno, una pequeña pregunta, John. ¿Eres seguidor de algún equipo de fútbol de tu país? No, no me gusta el fútbol. Okay. De acuerdo. Le contaré una historia. Cuando yo era pequeño me encantaba el fútbol. Y en 1966 yo tendría unos 10 años. Inglaterra ganó el Mundial y pensé que era fantástico, siendo niño como era. Pero en el siguiente Mundial, Inglaterra no ganó y se me rompió el corazón. No podía creer cómo era posible que no hubiesen ganado. That's fun. Cuando hago un juego ahora puedo sentir la emoción. La idea de construir jugadas y de ver que es interesante. Pero no veo el fútbol. No. Okay. John, we can talk a little bit, if you want, about Ocean. Bob Wakeling, Ocean's illustrator. Bueno, John, podemos hablar un poco de Ocean. Bob Wakeling, el ilustrador de Ocean durante 25 años, ¿te dio ideas sobre cómo hacer las carátulas o en el proceso de trabajar juntos? No. Él era mucho mejor que todo eso. Le daré un ejemplo en Batman. Tenía imágenes de Batman que se salían dinámicamente del dibujo. No tenían mucho que ver con el juego. No era el Batman que iba a poner en el juego, pero eran fantásticas. Como en el ejemplo de los niños, habiendo visto la película y pensando que el juego era bueno. Él hizo lo mismo con los dibujos. Los ves y piensas, wow, yo quiero jugar a eso. El hecho de que fuese un buen juego es cuestión de buena suerte. Las imágenes de Bob eran tan dinámicas que captaban tu mirada. Adorabas sus dibujos. Buen material. Tengo colgados algunos dibujos de él. ¿Conoce la historia de Gary Lineker y Match Day 2? No, cuéntame. Yo iba a las oficinas de Crash para tomar un café para la review y me dijeron, tenemos este nuevo juego de fútbol, pero era de competición y no me gusta la competición. Lo presenta Gary Lineker, la superestrella del fútbol. Me llevaron a una habitación con una pantalla y un póster. Y cuando lo miré, pensé, oh Dios mío, es la misma imagen que la del Match Day 2. Porque lo que Bob solía hacer era coger una foto y pintarla encima. Había conseguido la foto de Lineker y la había pintado encima. Y era la misma foto. No puedo creer la suerte que hubo, ya que nadie se dio cuenta, excepto yo. Nadie lo notó. No hubo comentarios, no tuvieron quejas de los agentes de Lineker.
ni tuvieron que retirarlo. Yeah. Tuvieron mucha suerte. Yeah, they're like. I thought they could have asked us to withdraw it. Yeah. Also about Ocean, John. También sobre Ocean, John, de vez en cuando surgen noticias. Sabemos también que actualmente se está escribiendo un libro sobre la compañía. Suponemos que tú tendrás una sección dedicada. ¿Tomaste parte en todo esto o mantienes algún tipo de relación con tus excompañeros de Ocean? You take part in any of those actual events? Or you have any sort of relationship right now with your old mates from Ocean? You say my old mates. Dices mis compañeros, pero en realidad yo solo conocía a 2 o 3, porque yo no estaba en Ocean. I was freelance. Yo era freelance. Trabajaba en casa. Estaba en Londres, en Manchester. I saw them maybe twice a year. Les veía a lo mejor 2 veces al año. It was. Hablé con Gary Braisley un par de veces por teléfono. I spoke to him quite often on the phone. I spoke to. Y con John Wood, uno de los propietarios. David Ward, Y con David Ward, muy a menudo. and virtually nobody else. Y con nadie más. So I wasn't really part. Yo no era parte de Ocean en ese sentido. And although I am on their mail, Yo estaba en el grupo de correo de Facebook y me comunicaba por I correos, don't really take part in the conversation. I don't feel I was really. pero no me sentía parte real de ellos. Yo venía de fuera. From outside. Okay. We also want to ask about your opinion on some. También queremos preguntarte tu opinión acerca de otros temas. Volviendo atrás en el tiempo, ¿cómo tratabais los programadores el asunto de la piratería? ¿Preocupaba más a las compañías? ¿Os afectaba día a día a vosotros el tema este de la piratería? About the piracy. About piracy. La piratería. Yeah, piracy was a big Sí, pain. la piratería era un problema, pero no había mucho que pudiéramos hacer. They made the funny loaders that made it hard to copy. Lo único era hacer que copiar el juego fuese más complicado. Couple of clever things. Yo hacía un par de astucias en el código para evitarla y procuraba que todo el juego estuviese codificado. So basically, the entire game. I'd do things like the entire game would be encoded. Arrancaba como un programa normal y enviaba a la pantalla escenas y jugadores, pero descodificarlo Running what appeared to be a simple program that was sending out characters. era difícil llegar a descodificarlo y ver los datos que estaban en la pila Loop was complex y cómo el programa ejecutaba estos datos en la pila I was actually y decodificaba el resto del juego. data onto the stack until the stack overran the program that was running. And then the program started running the data that was on the stack. And that program actually decoded the rest of the game and started it. Era bastante complejo mirar en el interior del programa, Look into. pero esto solo sorprendía durante un tiempo. Fooled somebody dedicated for Estaban muy por delante. but it might have fooled the amateurs for a while. Just a little bit more complex, and the rest I left to. Por lo demás, Ocean siempre incorporaba divertidos métodos de grabación. Yeah. Thinking about nowadays, John. Actualmente, John, ¿estarías interesado de alguna manera en continuar con algún antiguo trabajo de juegos, por ejemplo, hacerlos para Spectrum como un hobby? Or maybe even developing, I don't know, but head over heels too, for an actual platform like the iOS? I don't own the rights. No, no poseo los derechos, así que no podría. I sold the rights to Ocean, which mean Les vendí los derechos a Ocean, we assume, lo que me hizo asumir que Atari heredó los derechos. as was, have inherited those rights. But I know that Atari don't. Pero no sé si Atari sabe que los They tiene. own those rights, right? It's all kind of lost Es información perdida y no hay nadie que pueda reclamar de ninguna manera. to get any access to anybody that could make a claim one way or another. All right. Um, Vale, cambio la pregunta. Si tuvieras la oportunidad de crear un juego ahora, ¿qué videojuego elegirías?
video game genre would you choose for your game? Oh, I don't know. I mean, I'd like to. Oh, no lo sé. Me gustaría hacer juegos en plataformas táctiles. Pantallas táctiles, en pads, iPads o Androids. Me encantarían ambas ideas, los pads y lo táctil que te permiten tocar la pantalla y saber en qué ángulo estás. Me gustan los nuevos métodos de control. Y mirando atrás, podríamos haber ampliado el número de juegos a desarrollar si hubiésemos tenido distintos métodos de control. Un control proporcional era a lo que yo instaba a la gente del sector. Y tuve muchas conversaciones con Chris Stamfer sobre ello. Sé que él era un hombre que estaba intentando convencer a Nintendo de incluir el control proporcional. Así que si yo de alguna manera influía en esa decisión, no lo sé. Pero seguro que yo no era el único impulsándolo. Pero pienso que cualquier método de control abre puertas a los juegos que se pueden hacer. Al principio la gente haría juegos similares y de algún modo utilizarían los diferentes métodos de control para que la gente luego fuera más imaginativa y encontraran ideas completamente nuevas. Me gustaría hacer esto. No sé el qué aún. Es una manera de experimentar en juegos de distintas maneras. Es interesante. Hemos oído que te gusta la Wii y quiero preguntarte por la Wii U. ¿Has tenido la oportunidad de probar la Wii U? No la he tocado. Tengo una Wii aquí y es genial, con buenos juegos como Zelda, Mario Kart. Me compraría la máquina solo para el siguiente juego de Zelda. Solo para ese juego. Pero entonces no haría nada más en las siguientes 3 semanas. Yeah, very nice. Okay, Johnson, last question we have for you is, sí, son muy buenos. John, la última pregunta que tenemos para ti es si has tenido algún tipo de conexión con España, porque te invitamos todos a visitar nuestro país, a relajarte en la playa, a probar la paella y la sangría, como haremos nosotros este verano. ¿Has tenido algún tipo de relación con España? ¿Has estado aquí? Sí, estuve varias veces. Algunas experiencias muy buenas y otras no tan buenas. Me robaron la cartera y me rompieron el brazo en Barcelona. No fue muy bien. Pero pasé ratos muy buenos por Andalucía, Granada. Me encanta Granada, muy bonita. Y en el norte de España. Cerca de la frontera con Francia. Un amigo mío vivió unos años en España. Así que solía visitarla y quedarme. Viajar entre Granada y la costa. Sí, muy bonita ciudad Granada. Lo es. Y puedes ir a tomar unas tapas a cualquier bar. Muy bien, Mr. John Ritman, ha sido un gran honor tenerte aquí en el podcast. Seguro que los seguidores españoles están ahora mismo entusiasmados. Te deseamos lo mejor y, por supuesto, agradecemos el tiempo que nos has dedicado esta noche, contarnos esos recuerdos de tus años de experiencia, los que has vivido en la industria de los videojuegos. Así que muchísimas gracias, John, y te deseamos lo mejor. Thanks again, John, and we really wish you the best. Muchas gracias. Ha sido un placer.
Bueno, chicos, pues estamos aquí ya de vuelta tras esta entrevista con John Ridman. Y bueno, decir sobre todo que bueno, la forma más práctica de la que decidimos hacer esta entrevista, la forma más rápida era pues preguntarle todo el rato a la misma persona, pero que las preguntas se hicieron entre todos. Y bueno, también en la entrevista estuvimos presentes todos, ahí aunque fuera escuchando de fondo. Y bueno, pues aquí ahora quiero también a ver pues los compañeros que opinen acerca de la entrevista. Yo creo que es una entrevista muy interesante porque yo creo que John Ridman estaba el tío a gusto y contó cosas muy interesantes que creo que no habrá contado en muchos sitios. O sea que, Jesús, la verdad que un placer, pero lo dicho, más allá del placer ya en sí, sobre todo la curiosidad, ¿no? De poder entrevistar a alguien como John Ridman y que el tío esté tan abierto y tan a gusto con nosotros, ¿no? Pues sí, es que además bueno, ya nos resulta sorprendente el de pronto estar hablando con Víctor Ruiz, con Nacho Ruiz, con no sé, con tanta gente que ha pasado por aquí con Azpidi, en fin, no sé, parece una cosa de ciencia ficción, ¿no? Y de pronto nos encontramos con John Ridman, ¿no? Y dices, no sé, no puede ser, pero sí puede ser. Y además es que ha estado amabilísimo. Él se ha sentado con su botellita de vino, que nos lo dijo, que estaba en posición relax, y ha sido una charla realmente. John Ridman es famoso, digamos, en sus entrevistas escritas por ser como bastante parco, bastante sintético, y esto yo creo que espero que sirva para que la gente se dé cuenta que es que hay muchas veces que, bueno, el tema escrito engaña un poco. No sé, yo creo que hay poca gente que de pronto se muestre tan abierta y tan conversadora y tan, en fin, una charla además muy interesante, y sobre todo una entrevista muy distinta a otras muchísimas entrevistas que le han hecho a John Ridman. Ojo que es un material que nos han contado y es en general unas respuestas muy distintas a las de otras entrevistas para otros medios. Y por último, yo lo que quiero destacar también es el entrevistador, por favor. O sea, al margen de que las preguntas hayan sido un poco de todo el equipo, pero, o sea, esto, Miguel Ángel, por Dios, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué te vamos a hacer? Un monumento. Hombre, yo creo que lo de Ridman, la verdad que es también curioso por el tema de ser nosotros gente extranjera para él, es decir, porque a este señor digo yo que le habrán solicitado muchísimas veces entrevistas desde muchísimos medios, pero es que nosotros somos extranjeros. Entonces, hombre, ya de entrada, el hecho de que se disponga a estar con nosotros, pues ya es un honor. Y bueno, pues yo me lo tomé pues como pasar un buen rato con él, ¿no? Que creo que era la manera más... Porque es una cosa que no vas a volver probablemente a tener, ¿no? La oportunidad de hablar con alguien así. Entonces, pues no, tomártelo con tranquilidad, hablando distendidamente, creo que es la mejor. Una fiesta para todos nosotros, sin duda. Sí. Bueno, Javi, Alejandro, por ejemplo, ¿qué te ha parecido la entrevista de John? Pues bueno, me parece que ha dejado ahí un testimonio pues un poco para el recuerdo, ¿no? Es como escribir la historia, esta vez en audio, pero efectivamente es algo para recordar. Ha sido todo un honor que haya aceptado nuestra invitación de entrevistarle, y lo que tú dices, ¿no? Que somos un medio extranjero, por primera vez no le están entrevistando ingleses del mundillo, sino alguien de España y lejos que en fin. Y nada, una gozada de entrevista. Y a partir de ahora tengo que decir que soy la voz oficial de John Ridman. Así que si alguien quiere contratar, o bueno, si sale en alguna película, me tiene que contratar a mí, está claro. Te llamaremos John a partir de ahora. Javi. Bueno, pues eso, ha sido, como has dicho, Miguel Ángel, una fiesta, yo diría una fiesta y un sueño, lo que hemos dicho al principio. Sí. Y la verdad, por un lado me duele poderosamente no tener tu nivel de inglés, tu excelente nivel, porque no poder hablarle directamente sin traductor es un poco fastidiado. Pero bueno, por un lado me he visto recompensado con la entrevista que hemos hecho entre todos y que tú también has transmitido y has hecho genial. Y bueno, y la voz de John Alejandro que tenemos aquí, pues también muy bien. Lo dicho. Y porque en cierta manera cortaste, porque yo creo que si le dices 2 horas, el hombre está 2 horas.
Sí, señor, sí, señor. Esa es una sensación que tuvimos todos y que luego ya después de terminar la llamada con John Ritman, estuvimos nosotros hablando un ratico y tal, y lo comentábamos, que nos dio la sensación de que si llegamos a estar otra hora más con él, que no habría habido ningún tipo de problema. O sea, que estaba muy cómodo John Ritman con nosotros, y la verdad que para nosotros es, pues lo dicho, un auténtico sueño, y la verdad que, bueno, esperamos que la gente haya disfrutado de esta entrevista.